estamos aquí hoy por una razón, amén. Y tú y yo tenemos la forma de hablar con otros que tienen temor, que tienen miedo. Porque nosotros sí, lo que Él dijo, no nos toca. Si damos cuidado, pero tenemos que ser sabios, tampoco vamos a tentar. ¿Ok? La cosa es, hacemos lo que Dios nos dice hacer. Y dijeron también lo que en esta época, lo que Jorge leyó ahora de Egipcio, que hicieron, no solamente fueron los israelitas protegidos de 10 plagas, pero la última, la más fuerte, contra el primogénito, ¿qué hicieron? Pusieron sangre sobre los marcos de sus casas. Nosotros tenemos Él, que ya derramó su sangre, y podemos proclamar su sangre sobre cada casa nuestra, y nuestros vecinos, los que están con temor, ¿me entienden? Nuestras familias extendidas. Somos protegidos, pero tenemos que ser sabios. Amén. Hoy quiero compartir, es interesante, como Dios es, voy a compartir de Lucas 18. Y para dar un contexto de Lucas 18, Lucas ha compartido acerca de la persistencia en la oración. Y hoy día necesitamos persistir en oración, ¿amén? Amén. Y él está hablando antes de nuestro texto, Lucas 18, habla en capítulo 11, inmediatamente después de la petición de los discípulos de Jesús para enseñarles a orar. ¿Qué es lo que Jesús hizo? Les enseñaron lo que nosotros decimos es el Padre Nuestro, ¿correcto? Y después Jesús les comparte acerca de un hombre que a medianoche pide a un amigo comida porque un visitante había llegado a él y no tenía nada para ofrecerle. Entonces él, imagínense, es como medianoche, le toca la puerta de otra vecina y dice: vecino, ayúdame, tengo un visitante que me llegó y no tengo nada, ayúdame, ¿me prestas alguna comida para él? Y ese señor está molesto porque está cómodo en su cama y no quiere levantarse, pero eventualmente el hombre se levanta y le da al vecino lo que necesita. Y tú y yo recordamos en Mateo 7:7, pedir y se os dará. Medianoche. Este es parecido a la parábola que Jesús comparte en Lucas 18. Entonces, nosotros vamos a leer versículos 1 hasta el 8 de Lucas 18. Cierto día, Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez en cierta ciudad, dijo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente. Una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle: hágame justicia en este conflicto con mi enemigo. Durante un tiempo el juez no le hizo caso, hasta que finalmente se dijo a sí mismo: no temo a Dios, ni me importa la gente. Pero esta mujer me está volviendo loco. Me ocuparé de que reciba justicia, porque me está agotando con sus constantes peticiones. Entonces el Señor dijo: aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? ¿Seguirá aplazando su respuesta? Les digo, él pronto les hará justicia. Pero cuando el Hijo del Hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Vamos a orar.
Señor, ¿qué pregunta es esto para nosotros, la última? Nosotros clamamos y reclamamos que somos gente de fe por boca, pero ayúdanos a poner esto en acción. Podemos pararnos sobre tus palabras y tus promesas. Y hoy, por favor, ministra a cada uno de nosotros donde estemos, Señor. Y algunas personas en este momento sus pensamientos están volando. Yo pido que tú recoges estos y los traigan aquí para escuchar por tu Espíritu Santo lo que tú tienes para cada uno. No soy yo, Señor. Yo quiero que tú recibes toda la honra y toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Tengo una pregunta. ¿Qué nos ha desanimado y causado dolor en el corazón? Piensa un momentito. ¿Qué nos ha desanimado y causado dolor en nuestros corazones? Jesús aquí está refiriéndose en esa parábola a la oración. Que no debemos perder nuestro ánimo en cuanto a orar. Yo creo que nos desanimamos en el corazón cuando perdemos la esperanza. Pero Cristo puede resucitar nuestra esperanza. Amén. Amén. Yo sigo parando la brecha para Colombia. Yo creo que por eso Dios me mandó aquí. Yo no soy nadie especial ni nada, pero cuando Dios manda a ti a un lugar es por una razón, ¿ok? Y hay que orar por donde estás plantado. En tus casas, en tus lugares de trabajo, en tus lugares de estudio. Tú no solamente estás tratando de defenderse y sacar una buena marca. Tú estás allí a orar para tus compañeros en la clase, tus compañeros de trabajo, lo que sea. Yo sigo parando la brecha para Colombia, orando para la manifestación de la justicia, a pesar de todo. Dios ama a Colombia. Dios ama a Venezuela. Dios ama a los estados. Dios ama a Siria, Irán, Irak, todos, Nigeria, todo lo que sea. Él quiere naciones. No quiere perder ni una nación, porque algún día en Apocalipsis dice que las naciones van a presentar sus mejores tesoros a Él cuando estamos juntos. Y debemos estar dispuestos a estar con Él en todo. Lo que comó la paciencia del juez fue la persistencia en venir constantemente por parte de la viuda. La presencia constante y sus peticiones constantes para justicia, su fe constante. El estrato social de esta viuda era cero. Ella no tenía un familiar hombre para representarle. En esta época tenías que tener un hombre frente de todo para tener el estatus necesario de ganar algo en la sociedad dominada por los hombres. Y ella estaba sola. Entonces, ella decidió llevar su caso delante del juez en todas maneras. ¿Qué voy a hacer? Bueno, vamos, ¿sí? En el principio el juez no quiso hacer nada caso de ella, no hizo caso, pero ella no se rindió, ella vino constantemente y se reclamó hasta que ella recibió justicia. Tenemos que entender algo aquí. Que Dios y el juez son opuestos. Son opuestos. Esta parábola que Jesús comparte está diciendo que aunque el juez injusto a veces da justicia, cuanto más el juez
juez justo de amor de toda la tierra va a escuchar los llantos persistentes de su pueblo afligido. Porque cuando el tiempo apropiado llegue, Él de repente y con velocidad va a hacer justicia. Así es un hecho. Jesús está diciendo aquí, los que exclaman o claman día y noche en oración, y esa es una forma de la oración, de orar. A veces no estamos seguros acerca de lo que está sucediendo. Pero cuando Dios entra en el asunto, prepárense. Aún deben tener expectativa. Dios no hace nada en la tierra, sino en respuesta a la oración. Estas fueron las palabras, una declaración de John Wesley, que vivió en el siglo XVIII. Él era pastor, teólogo, evangelista y líder de un movimiento de avivamiento dentro de la iglesia de Inglaterra. Dios está buscando a alguien que se pare en la brecha. Él buscó a alguien según lo que dice en el libro de Ezequiel 22:30. Busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera. Pero no lo hallé. Dios estaba asombrado que no hubo ninguna persona en toda la tierra. Es asombroso pensar así. La pregunta otra vez es, cuando Jesús viene otra vez en la segunda venida, ¿hallará fe en la tierra? ¿Verdadera fe en la tierra? ¿Hay alguien dispuesto a pararse en la brecha y seguir parando? ¿Hay alguien dispuesto a seguir orando cuando parece que nada está sucediendo? La canción, me encanta esa canción. Así eres tú. En una parte dice, aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Si no sacas nada de este sermón, saca esta frase. Siempre Él está obrando. Y solamente nosotros podemos utilizar las palabras siempre y nunca con Dios. Son los absolutos, porque nosotros no. Por eso dependemos de Él, nuestra boca. Él nunca para. Dios nunca para de obrar. Nunca. Él nunca para de interceder por nosotros por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 8:26. Él nunca para de amar. Nunca. Él nunca para de perdonar. Él nunca para de dar gracia. Su amor nunca se acaba, nunca. ¿Y no crees otra cosa? Cuando nosotros oramos, importa. Y cuando no oramos, importa. El enemigo está intentando a matar nuestra esperanza. Tenemos que seguir orando a pesar de. Algunos de nosotros necesitamos nuestra esperanza renovada. Yo entiendo. Quizás aún puede ser resucitado hoy.
simplemente pide que lo hace. Amén. Y lo hará. Un intercesor es alguien que intercede, es alguien que está perseverando en la lucha por alguien o algo en oración, pero también es alguien quien va a declarar la voluntad de Dios en la tierra como es en el cielo. Amén. Podemos pedirle a Dios que nos dé una palabra para nuestra situación. No importa lo que es la situación. Tal vez le preguntamos, Señor, ¿qué dices tú acerca de mi hija? ¿Qué dices tú acerca de mi hijo? ¿Qué dices tú acerca de mi situación, Señor? ¿Tú qué dices? ¿Qué dices tú acerca de Colombia, Señor? ¿Qué dices tú acerca de los estados, acerca de Venezuela, acerca de cada nación? ¿Qué dices tú? Otras personas pueden estar hablando varias cosas de estos asuntos, de esos países, y a menudo son cosas negativas. Desafortunadamente. Yo quiero saber qué dice Dios sobre mi situación, sobre mi país adoptado, sobre mi barrio, sobre mi familia. No debemos juzgar, no es nuestro asunto de juzgar. Él es el juez, pero él primero es amor. Amén. Pregúntale. Voy a repetir lo que Dios aún dice. Cada situación, aunque no se ve muy buena en el momento. Yo voy a preguntar, Señor, ¿qué tú dices aquí? ¿Qué es tu palabra? Porque nosotros necesitamos pararnos firmes con su palabra hasta que, eso es muy importante, tenemos que pararnos sobre su palabra hasta que lo que miramos se vea como Él nos dijo que sería. Él me dijo, Cathy, va a salir así, pero estamos aquí todavía. No hemos llegado allí. Sigues parando en la brecha, porque no hemos llegado a lo que Él dijo que iba a hacer. Amén. Sigues orando, no tires la toalla. Hasta que suceda, necesitamos seguir persistiendo, incluso contra todas las probabilidades, porque Dios tiene la última palabra. Me encanta lo que dice aquí en Isaías 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sin haber realizado lo que deseo y logrado el propósito para el cual la envié. Karen Wheaton es una mujer que ministró con la música y la palabra de Dios por más de 20 años en mi país. Y después Dios la llamó para trabajar con jóvenes. Y desde allí el ministerio de la rampa surgió. Su historia es muy poderosa y ha impactado mi propia vida. Quiero compartir parte de su historia hoy, porque nos ayudará a todos. Fíjense. Cuando Dios llamó a Karen al ministerio con jóvenes, Él le dio una promesa. Él le dijo, lo que tú inviertes en las vidas de otros jóvenes, tú vas a cosechar en tus propios hijos. Amén. Tal vez algunos de ustedes necesiten este hoy. Amén. Este ministerio, La Rampa, es un ministerio de alcanzar a los jóvenes y entrenarles, y ahora es una iglesia.
Y no solamente una, ya tienen varias iglesias en los Estados y en Inglaterra y otras partes. Las hijas de Karen habían crecido en este ambiente ministerial en la presencia de Dios. Pero algo sucedió con una de las hijas, la menor, que se llamaba Lindsay. Y ella había casado con un hombre que estaba involucrado en este ministerio y ellos tuvieron 2 hijas. Alrededor del año 2010, el enemigo comenzó a obrar una telaraña de decepción en la mente de Lindsay, pero nadie sabía o lo había dado cuenta hasta 2014, cuando de repente ella anunció que estaba dejando a su marido, Casey, y a las 2 chicas, e iba a ir a otra ciudad, y también estaba empezando el proceso para divorciarse sin motivos bíblicos. Ella era otra persona completamente, fue inexplicable. Llevó Karen, la mamá, a una jornada de oración que cambió su vida. Ella dijo que no hay una tristeza más grande como cuando uno de sus hijos están caminando fuera de la voluntad de Dios. Y tal vez algunos de ustedes aquí están viviendo esa tristeza. No tiren la toalla. Amén. Sigue orando. Mientras que respiren pueden orar. Amén. Era muy frustrante para Karen. Porque muchas personas estaban diciendo a ella, usted tiene que aceptar porque ella es una adulta, puede tomar sus propias decisiones. Y Karen estaba pensando, pero estoy mirando a mi hija caminar por un precipicio. No voy a aceptar esto. Este día Karen aprendió algo que me ha ayudado a mí. Que uno no tiene que aceptar nada lo que no es para tu vida. No tienes que hacerlo. Karen pidió que Dios le diera una palabra y he hecho lo mismo. El Señor necesita una palabra. Cuando hay confusión o pérdida o circunstancias inexplicables, yo sé, Señor, ¿qué está pasando aquí? Necesito escuchar de ti. Yo sé que Dios no quiere esto para mi vida, ni para la persona que está involucrada en el asunto. Karen preguntó, Dios, ¿por qué mi hija dejó su marido e hijas? Señor, ¿qué está pasando? Quizás tú y yo hemos preguntado lo mismo en nuestras vidas cuando eventos inexplicables han ocurrido. El momento de revelación para Karen sucedió inmediatamente después de que su hija había salido. Y Karen estaba clamando a Dios, buscando al Señor, diciendo, dame una palabra. Ella dice que estaba sentada sobre el sofá y de repente un mensaje de texto llegó a su celular. Todos ustedes tienen sonidos diferentes, no sé, todos son diferentes, ¿no? Y el texto dijo esto: yo sentía que debiera enviarte esta palabra. Y es de Isaías 49, versículos 24 a 25. ¿Se le puede quitar el botín a un soldado? ¿Puede un prisionero escapar de un tirano? Pues esto es lo que el Señor dice: se arrebatarán los prisioneros a los soldados,
y a los tiranos se les quitará el rescate recibido. Yo mismo me enfrentaré con los que se te enfrentan y salvaré a tus hijos. 3 horas después, Karen estaba en su carro yendo a otro lugar para dar una conferencia. Y ella recibió más noticias devastadoras acerca de su hija. Y este mismo día ella comenzó a orar en el carro: Dios, necesito escuchar de ti otra vez. Yo sé que hablaste esta mañana a mí, pero necesito otra vez esta palabra. Otra palabra, lo que tú tienes para mí. Otra vez. Otro mensaje de texto en su celular que dijo: yo sentí que debiera enviarte esta palabra. Y fue Isaías 49, 24 a 25. Este fue de una persona diferente, pero la misma palabra de Dios. Las personas que enviaron los mensajes no sabían, primero, que cada uno había enviado, ni por lo que Karen estaba pasando, pero respondieron al llamado del Espíritu Santo de enviar este mensaje. Estas personas estaban conectados con Dios por el Espíritu Santo y respondieron a su dirección. Si no estamos fluyendo, no estamos conectados al corriente, no podemos estar listos para lo que Él quiere hacer alrededor de nosotros, o aún de distancia. Y eso es muy clave. Tal vez alguien hoy aquí necesita esta misma palabra. Tal vez alguien hoy aquí necesita preguntar a Dios en la mitad de su situación de crisis o de confusión o de incertidumbre. A veces sentimos impotentes, o frustrados, o inseguros, o de necesidad. Por favor, Jesús, dame una palabra. Dame una palabra. Esta clase de cosas ha sucedido con otras parejas, matrimonios. Entre el hombre y la mujer, uno de ellos, por alguna razón, se transforma, se cambia. Un cambio ocurre y anuncian que van a salir de la familia u otra cosa. Necesitamos tener la habilidad de ir al reino del Espíritu y cancelar o reversar esas cosas en el reino invisible para que puedan desenredarse aquí en nuestro reino en la tierra. Por eso la oración. Y como dice en Mateo 6:10, hágase en la tierra como está en el cielo. Pero si no pedimos, si no hablamos, si no estamos comunicados, nada va a suceder. Los demonios llegan como espíritus de decepción que controlan la mente. Y a veces poco a poco, por influencias o por vínculos o lazos del alma, o amistades, o por cualquier manera que entra, y la persona cambia. Yo quiero explicar algo aquí porque tal vez ustedes no conocen ese término, lazos del alma. Cuando uno tiene relaciones sexuales con alguien fuera del matrimonio, o sea, fornicación o adulterio, ya tienes un lazo del alma con esa persona. Y es porque uno ha afectado o violentado su templo, que es para el Espíritu Santo. Cathy no está aquí hoy para buscarte, para nada. Pero yo explico esto para que tú puedas llegar al altar del Señor y entrega esto a Él. Pides perdón para que seas libre, porque si no, no vas a estar libre.
Son cosas atan y por eso uno dice, ¿por qué no estoy progresando en mi camino, caminar con el Señor? Pides perdón. Tenemos el Redentor que está ofreciendo todo a nosotros para ser libres. Yo no estoy juzgando, estoy dando una herramienta para lo que ha pasado, tal vez en su pasado o presente. Y si tú estás en una relación fuera de matrimonio, cásense y piden perdón por lo que había hecho hasta hoy, para que sean libres. Porque la verdad os hará libres. Amén. Amén. Pero para todos nosotros tenemos una decisión de si vamos a aceptar la situación en que estamos o vamos a pararnos en la brecha hasta que escuchamos la palabra del Señor. Y entonces luchar mientras que paramos en la brecha y aferrarnos a las promesas que Dios nos ha dado. Amén. Esta palabra es poderosa, es viva y eficaz esa palabra. Y corte como doble filo de espada. Ustedes conocen este texto muy bien. En Efesios 6, versículos 10 a 13. Ustedes conocen muy bien. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie firmes. Es interesante cuando la gente dice, cada mañana yo pongo la armadura, pero yo digo, nunca lo quité. Pero es bueno orar en la mañana, sea ponerse lo que sea. Entonces podemos aceptar la situación como es, o podemos orar y por la oración Dios por su Espíritu Santo puede hollar y destruir fortalezas y espíritus de decepción y podemos ver libertad para nuestros queridos y para nosotros mismos. Es importante. La oración funciona. Tenemos que ser persistentes. En nuestro texto, en Lucas 18, lo que Jesús está hablando acerca de la oración es ese tipo de oración. Es la oración prevaleciente. Es un término que viene de Charles Finney o Carlos Finney, quien era un pastor presbiteriano y el líder de lo que se llama el segundo gran despertar en los Estados Unidos. Le han llamado a él el padre del avivamiento moderno. Esta es una oración que cambia situaciones. Por eso tenemos casas de 24/7. Nunca paran de orar y adorar al Señor. Es muy bonito y necesitamos en esos días, ¿saben? Es una oración ferviente, implacable, no se rinde como la viuda, no se rinde. Uno está luchando por algo o alguien y hay circunstancias que no entendemos, ni entendemos el tiempo, la duración del tiempo. A veces hay respuestas muy rápidas. Y dicen, wow, qué bueno, Señor. Súper. O inmediatas. Otras veces no vemos nada por mucho tiempo y después la respuesta viene en un momento. Y otras veces no veremos la respuesta
en nuestras vidas aquí en la tierra. Pero, escuchaste bien. Las semillas de fe por la oración han sido sembradas. Amén. Amén. Cuando tú oras y oras y oras y no ves la respuesta, entiende lo que tú estás haciendo. Está confiando en Dios. Tu fe está activa, orando y orando, aunque tú no veas en su tiempo aquí en la tierra. Muchas veces necesitamos ánimo cuando parece que nada está sucediendo o las cosas están yendo en una manera opuesta que habíamos esperado o recibimos otra revés. Otra vez. Dios invita a nosotros a llamarlo. Él nos contestará. Él va a contestarnos. Si le pedimos, Él nos da una palabra, una estrategia, una visión, una idea nueva. Un gran refresco que necesitamos. Un renuevo. La historia de la hija de Karen se extendió por un poco de años. Y aún llegó al punto donde su esposo Casey dijo un día, para mí ha terminado. Ya no más. Pero la firma del juez sobre los papeles del divorcio se demoraba por alguna razón. Fue casi 3 años de esperanza, confiando que las cosas iban a cambiar, pero la situación parecía imposible. Cuando Karen escuchó las noticias acerca de lo que Casey había dicho al esposo de Lindsay, ella decidió entrar a su carro y conducir. Y mientras que estaba conduciendo, ella gritó, ¡Dios! ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¿Por qué? ¿Dónde estás? ¡Yo te he creído! Jesús, tú hablaste con Marta y tú dijiste que Lázaro iba a vivir de nuevo. Ahora dígame, si este matrimonio va a vivir otra vez o no. Porque Dios, aunque me digas que este matrimonio nunca va a vivir de nuevo, aún, todavía, voy a creer todo lo que me has prometido. Cuando ella dijo eso, algo cambió en las esferas espirituales. Ella sintió un cambio. Esto me ha pasado también en mi vida. Cuando tú ya llegas a un punto y ya no se siente esto. Fue como las copas de la intercesión habían volteados. Ella sintió que tenía que verbalizar en voz alta esta frase. Lindsay y Casey van a unirse de nuevo. Lindsay, Casey van a unirse de nuevo. Y empezó despacio. Ella como, Lindsay y Casey van a unirse de nuevo, y con más confianza, con más voz alta. Ella dijo eso porque empezó muy despacio, intentando asimilarlo. Entonces repitió esa frase varias veces, como si ya hubiera sucedido, porque en los cielos ya había sucedido. Ahora se manifestaría en la tierra. Esta historia termina con Lindsay llamando a su mamá esta misma semana. Imagínense, después de 3 años, después de ella salir y orar y decir,
llama esa semana, dice, mamá, y le mandó un texto que es mamá aquí, quiero visitarte en tu casa. Cuando ella llegó, ella dijo, mamá, yo me desperté esta mañana y hubo un silencio. Y yo extrañaba a Cristo. Evidentemente lo que pasó es que Lindsay le pidió perdón a su esposo, un segundo chance. Ahora su matrimonio está restaurado. Ellos han plantado una iglesia y están ministrando juntos. Lindsay comparte su historia también. Es otra historia, no voy a hablar de eso. De cómo el enemigo obró en su mente usando la decepción, las mentiras y mucho más para convencerla de cosas completamente falsas. Yo digo hoy, algunos de nosotros debemos examinar lo que estamos creyendo hoy. Amén. La pregunta ahora es, ¿quién necesita despertarse en nuestras vidas? Quizás algunos de nosotros aquí necesitamos despertarnos. O tal vez alguien en nuestras vidas necesita despertarse. Es decir, despertarse de una decepción o una autodecepción. Tú y yo, ¿quién habla con nosotros más? Nosotros mismos. Y somos muy buenos a convencernos de cosas que no son. Debemos despertar de la realidad, de la verdad. Es importante. Tal vez tenemos que despertarnos de un pecado, de un enredo en nuestras vidas o de la confusión. Uno puede estar aquí y nombrar lo que es que necesita despertarse. Pero esta historia verdadera no tendría un fin feliz si no fue por la oración intercesora persistente de la mamá para su hijo. A mí me gusta lo que dice Marcos 11, 22 a 24. Entonces, Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios. Les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo a ustedes, pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Algunos de nosotros aquí hemos orado e intercedido y esperado, pero necesitamos guardar las promesas que Dios nos ha dado. Aferrarnos a ellos, aún escribirlos, repetirlos y creer, porque Dios está obrando, siempre está obrando. Tú y yo no podemos animar la fe en nosotros mismos. Yo no soy capaz, Cathy, vamos. No. Es un regalo de la gracia de Dios. Señor, construye, edifica en mí este ánimo, porque estoy muy bajita. No tengo las fuerzas. Tus fuerzas, en ti puedo confiar. Desde la cruz se hace disponible este regalo de la gracia para nosotros en este momento. Simplemente pide a Él. Tú y yo tenemos que seguir creyendo aún en esos tiempos. Podemos brillar
Y no porque queremos salir sin tocados, pero yo creo que tú y yo podemos orar para esta nación y que se desiste y se termina este virus acá. Sí, en la oración. Amén. Porque se disminuye lo que sea. Tenemos el poder en Cristo Jesús. Tal vez algunas de nuestras oraciones, yo digo, porque algunos aquí, yo sé que han orado mucho. Tal vez no las veremos contestadas mientras que estamos vivos. Pero podemos llegar a nuestras tumbas con la certeza que las oraciones van a seguir obrando hasta que se cumplen. Es decir, hasta que se hagan realidad. Amén. Tenemos un Dios que ama, porque Él es amor. Nuestro Dios quiere hacer justicia. Él no es obstinado como el juez, para nada. Yo le dije, son opuestos. Él es amor y este amor destruyó el diablo en la cruz. Tan fuerte es. Él escucha nuestras oraciones y siempre está con nosotros, Emmanuel. Entonces la pregunta es, cuando Jesús vuelve otra vez en la segunda venida, hallará fe en la tierra. Espero que tú y yo seamos la evidencia que sí, que Él encontrará la fe aquí. Vamos a orar. Señor Jesús, Redentor, el que está sobre el caballo blanco y sobre su lomo dice, Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores. Aquí estamos. Tú escuchas cada oración. Aún tú sabes que vamos a decir antes que decimos, Señor. Aún cuando no tenemos palabras, Señor. Donde la profundidad, habla la profundidad, tú estás allí. Señor, hay muchas personas que están con varias cosas en su vida. Y algunos que están luchando para otros, Señor, en oración. Y pedimos perdón, Señor, porque muchos hemos flaqueado. Y hemos tirado la toalla, hemos quedado más como, no hemos sido persistentes, Señor, perdónanos. Danos la fe que mueve montañas. Edifica en nosotros, Señor, una torre fuerte, porque tú eres la torre fuerte. Tú eres la torre fuerte. Y no nos dejan desamparados nunca. Señor, hoy yo pido que nos despierta. Nos despierte de algo que debemos confesar o entregar a ti. Nos despierta nuestra fe. Nos despierta, Señor, la verdad en nosotros para que no estamos esclavos a algo muy obvio que debemos confesar. Porque si no confesamos, Señor, quedamos en lo mismo, de lo mismo, y nunca crecemos, nunca maduramos, Señor. Queremos madurar, queremos profundizarnos con nosotros, queremos a ti más en nuestras vidas, pero tenemos que hacer lo que es necesario. Ya somos libres los que han confesado a Cristo. Sí, pero es importante confesar y seguir, Señor. Y seguir en el poder de la resurrección. Señor, el miedo no es de ti. Y rechazamos cualquier cosa que el enemigo quiere convencernos de estar con tanto miedo, de ser paralizados. Rechazamos, Señor, las palabras y los actos de Él. Nosotros somos comprados
por tu vida, tu sangre. Y ya somos libres porque ya tú no estás en la cruz. Ya resucitaste y vienes otra vez y tú vas a encontrar aquí una novia que se llama la iglesia. Fuente de Salvación que está parada en la brecha. Con fe. El Señor, yo pido que ayudes muchos a despertar, Señor. No juzgar a otros, no. Pueden seguir orando, pueden seguir mostrando gracia, amor, perdón a otros que son tan difíciles en su vida, porque no es fácil. Pero primero tenemos que mirar a nuestro corazón y nuestra mente como somos, Señor. Es tiempo de entregar todo a ti y vivir en la verdad. El camino, la verdad que nos lleva a la vida que eres tú. Señor, gracias. En este momento yo pido que tú derrames sobre cada persona su gracia, tu amor derrama sobre los que me aman a sí mismos, Señor, porque hay algunos aquí que me aman a sí mismos. Tienen que aprender a amar a sí mismo para que puedan amar a otros. Ayúdanos a ser libres. Despierten en uno, Señor, la verdad para confesar en ese momento. Yo voy a dar ese momento que confiesen lo que tienen en su corazón. Dejar en el altar para que se quema con todo. Confiesa en lo que necesitas sacar de su corazón. Todos nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos de nuestros pecados. Somos libres. Los que andan en Cristo necesitan, Señor. Yo pido ahora que tú derramas confianza, derramas tu fe sobre cada persona, Señor. Derrama tu fe, recibe con las manos abiertas al cielo, recibe esa fe que mueve montañas. Recibe la fe y confía en el Señor. Tú eres la resurrección y la vida. Y tú nos das vida en abundancia, Señor. Y eso es lo que queremos. Queremos ser personas que pueden brillar en esos tiempos en Colombia. Que seamos sabios, Señor, pero también que no tengamos miedo. Hablamos lo que tenemos que hablar y vamos a orar sobre personas y van a sanar, Señor. En el nombre de Jesús. Pero confiando en ti, Señor. Confiando en ti. No es nuestro poder, es tu poder. Señor, gracias. Muchas gracias. Que seas tú glorificado. Aquí en Colombia que hay testimonios que pueden correr al mundo por lo que sucederá aquí, Señor. No vamos a preocupar por partidos políticos, no vamos a preocupar si yo tengo la razón. Lo que vamos a preocupar es por tu creación, la humanidad. Por la persona, aunque no nos gusta, vamos a orar. Porque necesitan a Jesús para no vivir en el infierno eternamente. No importa lo que pensamos, nuestras opiniones, lo que necesitamos hacer es orar para todos.
Gracias, Señor. Ayúdanos a quitar tanto orgullo en nuestro ser. Pon en nuestros ojos nueva visión, en nuestras mentes nuevos pensamientos de amor, de gracia, de sabiduría, de misericordia como tú has tenido con nosotros. Y por en nuestro corazón actuar y no callar sobre ti. Gracias, Señor, por tu gracia, por tu amor. En el nombre de Jesús.